Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Antonio Yared Garrido Posada, soy estudiante de Derecho de sexto semestre de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón, en la carrera de Derecho, bueno, sexto semestre, me parece que eso ya lo había dicho. Y el día de hoy vamos a hacer una explicación de diversas sentencias que hemos analizado y estudiado en el curso de Práctica Forense de Derecho Penal, impartido por el doctor Óscar López Sotomayor. Antes de iniciar, les doy la bienvenida. Los invito también a que tomen su cuaderno para que puedan hacer anotaciones. Vamos a analizar estas sentencias de una manera objetiva, de la manera más breve pero a la vez certera posible, ya que debido a la extensión de todos los fundamentos y ordenamientos jurídicos que se tienen que tomar en cuenta, es un poco difícil puntualizar cada uno de los puntos, pero el día de hoy trataremos de hacerlo. Bueno, sin más por el momento, yo les doy la bienvenida. Comenzamos. Bueno, este es el inicio de nuestra presentación que iniciamos para trabajar. La primera sentencia que vamos a analizar es una sentencia de un tribunal de enjuiciamiento, es decir, la segunda instancia. Aquí lo tenemos, es el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla. ¿Okay? Tlalnepantla, hay mucha gente que lo pronuncia mal, pero Tlalnepantla es la pronunciación correcta. Los hechos, los cuales se analizan o se estudian en esta sentencia, ocurrieron en Tlalnepantla de Vaz, que es el municipio en el Estado de México. En el año 2024, el día 20 de febrero, no tiene mucho que pasó a la fecha a la cual se graba el presente. Bueno, la sentencia es para resolver la sentencia definitiva y el estado jurídico y procesal acerca de un delito de violación a menor de edad. Corrijo, es el delito de abuso sexual hacia una menor de edad. El acusado obviamente se reserva su identidad para la protección de sus datos personales y las víctimas, en este caso hay dos, la víctima directa, que es la madre de iniciales igual e identidad resguardada, y la víctima del abuso, que es la menor de edad de identidad resguardada. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. En las sentencias generalmente se sigue una estructura a efectos de que se pueda estudiar con mayor certeza cada uno de los elementos que integran la decisión que toma el juzgador o los juzgadores, en este caso al ser el tribunal de enjuiciamiento. Generalmente hay un apartado que se denomina considerandos, que son todas, valga la redundancia, las consideraciones que toma el órgano jurisdiccional antes de emitir una sentencia. Lo primero y lo más importante es la competencia. Este órgano jurisdiccional, en este caso, se declaró competente para conocer del presente asunto en el término de los diversos de los artículos 88 y 104 de la Constitución Política, así como diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el código adjetivo a la materia. En esta exposición vamos a hacer uso y referencia de estos dos ordenamientos de manera amplia, así que igual te invito, si tienes a la mano tu código o tu constitución política, puedes pausar el video y ver cada uno de los numerales que tenemos. Por efectos de practicidad nos vamos a detenernos a estudiar cada uno de ellos, pero ahí están inscritos para que tú puedas consultarlos cuando gustes. Ahora analizamos la competencia objetiva, es decir, acerca de todos los elementos que el órgano jurisdiccional toma en cuenta. Primero estamos en la materia penal, es decir, es la materia del derecho, la rama del derecho que persigue o castiga los actos que son repudiables para nuestra sociedad con una pena punitiva. Eso quizás es una definición muy general, pero más adelante analizaremos un poco más de ella. Del territorio, bueno, el órgano jurisdiccional es el Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el Estado de México. El fuero es local porque el delito está previsto en el Código Subjetivo de la materia, es decir, el Código Penal para el Estado de México. La instancia corresponde al juez, al Tribunal de Enjuiciamiento, determinar o conocer acerca de este asunto, ya que hubo una sentencia previa por un juez de primera instancia.
Entonces se promovió el recurso de apelación en los términos previstos en el Código Nacional y bueno, ya a estas alturas del proceso está conociendo el Tribunal de Enjuiciamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, toda vez que los hechos sucedieron en fecha 26 de febrero del año 2022, se debe aplicar la ley vigente para ese momento, toda vez que pues actualmente ha transcurrido ya el lapso del tiempo y se debe de aplicar la ley vigente. Bueno, los principales fundamentos constitucionales que el Tribunal de Enjuiciamiento tomó a consideración son el artículo 20 y 21 constitucional. Ambos hablan acerca de la seguridad jurídica, de los derechos de las víctimas, de los imputados, de las facultades que posee el Ministerio Público. Repito, no vamos a ahondar mucho debido a la practicidad, pero bueno, los están tomando en consideración. Igual, los fundamentos procesales es el artículo 401, 402 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos que son relativos acerca de la decisión que debe tomar este tribunal de alzada a resolver el recurso de apelación. Proseguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a entrar en un poco de contexto acerca de lo que sucedió, los hechos. No vamos a revivirlos todos, igual a leerlos debido a la extensión que estos poseen, pero a grandes rasgos lo sucedido o lo que relata la víctima pasiva o indirecta de los hechos es que en el día 22 de febrero del año 26 de febrero, corrijo, del año 2022, su expareja llevó consigo a vivir las hijas. No me estén interrumpiendo, por favor. Proseguimos. Retomo donde me quedé. La víctima indirecta declara que su expareja llevó a descansar un fin de semana, el cual ella tenía asignado, o esa persona tenía asignada, para efectos de pasar el tiempo de convivencia, ya que anteriormente habían pasado por un proceso igual judicial acerca del divorcio y las diversas circunstancias que conlleva ese proceso. Bueno, ella refiere que en algún punto del descuido de su expareja, una de sus hijas fue violentada, por lo que en la sentencia no se alcanza a ver, dado a que como es la versión pública no podemos ahondar debido a los grados de parentesco, pero el probable responsable de los hechos que la ley señala como delito es el hermano de la expareja de la víctima indirecta. Se actualiza, quizás me estoy adelantando un poco, pero se actualiza el delito de abuso sexual en contra de la víctima menor de edad de identidad resguardada, toda vez que, al igual en su declaración, refiere que hubo tocamientos en el área de la vagina de la menor de edad. Posteriormente, la víctima indirecta acudió al Ministerio Público para realizar la denuncia y, posterior a todo el proceso, se vinculó a proceso al imputado y se resolvió acerca de su situación jurídica determinando que era culpable, a lo que la defensa interpuso el recurso de apelación a efectos de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera acerca de la situación jurídica del imputado, o en este caso ya sentenciado. Bueno, vemos los parámetros que toman en cuenta el juez o el Tribunal de Enjuiciamiento de segunda instancia, es decir, para analizar y valorar las pruebas se toman en cuenta distintos lineamientos que señala el Código Nacional. Aquí tenemos el apartado 20, corrijo, de la Constitución Política, artículo 20, apartado A, fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta, octava y novena, así como el del 259 al 265, 320 y 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De los anteriores artículos se desprenden diversos principios. El primero es el de inmediación, es decir, como estamos en un sistema acusatorio oral,
debe de existir una inmediación entre las partes sin que el órgano jurisdiccional intervenga en el debate que se arme entre las diversas posturas. También hay otro principio que es el principio de que toda prueba se tiene que desahogar en presencia del órgano jurisdiccional. Este no puede deslindar esa facultad a ninguna otra persona, ya que él es el único que puede aceptar tanto las pruebas como el único que puede presidir o las audiencias en las cuales se presenten las pruebas que ambas de las partes, el Ministerio Público, la representación social de la víctima o el defensor del imputado presenten. La evaluación de las pruebas tiene que ser de una manera libre y lógica, es decir, no puede haber ningún factor que intervenga en el criterio del juez y tiene que ser de una manera tanto lógica como secuencial de la forma en la que sucedieron los hechos. Pasamos a la siguiente plantilla. Bueno, en este caso, la sentencia, el tribunal hace un estudio acerca de la diferencia de lo que son los datos de prueba, los medios de prueba y las pruebas como tal. También se desprende de esos artículos que para efectos de la sentencia solo pueden ser consideradas como pruebas las que cumplan con los requisitos o formalidades que señala el Código Nacional. El principal es que hayan sido obtenidas de una forma legal, sin tortura y que hayan sido desahogadas en presencia del órgano jurisdiccional. Recordemos que este principio se ve regulado también en el artículo 173 de la Ley de Amparo, apartado B, que habla acerca de las violaciones procesales que pueden ocurrir en las audiencias o en los procesos penales. Bueno, otro principio también que se desprende de ese apartado o estudio que realizaron en la sentencia es que el juez únicamente puede condenar cuando no existe duda acerca de que la persona acusada es culpable del hecho que la ley señala como delito. Esto se correlaciona con el principio de presunción de inocencia, de la cual todos los sujetos todas las personas sujetas a un proceso penal gozan, o todas las personas a las cuales se le atribuye los hechos con apariencia de delito. Bueno, empezamos a hacer la diferencia. Las pruebas es la referencia a un determinado medio de convicción desahogado ante el juez. Los datos de prueba, corrijo, aún no desahogado ante el juez. Es muy importante diferenciar esto porque las pruebas se diferencian de los datos de prueba, ya que los datos de prueba son generalmente y en la praxis presentados ante el Ministerio Público en la etapa de la investigación previa a juicio o durante la ampliación del término constitucional que regula el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política. Los medios de prueba también son una fuente de información de los hechos que permite reconstruir los ilícitos, pero como todavía no llega la etapa procesal de juicio, es decir, los medios de prueba son considerados a partir de que se compadece el imputado o el investigado en presencia del juez de control y este decidirá acerca de su situación jurídica, si es vinculado o no al proceso. Este juez de control puede admitir ciertos medios de prueba, pero como todavía no es la etapa de audiencia, se consideran medios de prueba, ya que para que se consideren pruebas, que es la siguiente diferenciación, tienen que ser desahogadas en presencia del órgano jurisdiccional competente. Quizás sea muy repetitivo este asunto, pero es importante diferenciar cada uno de los elementos, ya que constituyen diferentes etapas procesales y diferentes situaciones, las cuales pueden trascender al fondo del asunto y para efectos de materia de amparo, el hecho de que no se acepte una prueba que fue obtenida de manera legal puede ser causa de que se reponga el procedimiento en cierta etapa del juicio. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La sentencia
los órganos jurisdiccionales o los jueces que conformaban parte del tribunal hicieron la siguiente apreciación y me pareció interesante. Todo conocimiento, la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho. Es decir, aunque sea presentada la documentación, el hecho, la testimonial, como cierto, a veces no puede ser así. Entonces, el órgano jurisdiccional debe de tener o cumplir ciertos criterios al momento de valorar la prueba, los cuales ya analizamos previamente para poder decidir si esta prueba puede tomarse a efectos de la sentencia. Que ingresado como medio de prueba en una audiencia, es decir, la audiencia inicial, y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción. Para todas las pruebas que presentan las partes debe de existir un debate, ya que si no se rompería con ese principio. Y ahora vamos a lo importante. Sirven al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos, materia de la acusación que realiza el Ministerio Público. Recordemos que la acusación se realiza en la audiencia de juicio. Previamente se realiza la formulación de imputación que podría ser similar a la acusación, pero dado la etapa procesal a la que nos encontramos, todavía no es momento de decidir acerca de la situación jurídica del imputado ya en ese momento. Entonces son dos cosas distintas, hay que tener cuidado con esa diferenciación. Bueno, esos son los lineamientos de la acusación integral que hizo el Ministerio Público de los hechos que recordamos hace un momento. Me voy a permitir leerlo. Que el día 26 de febrero del año 2022, aproximadamente a las 19 horas, se encontraba la menor de iniciales de identidad protegida, en compañía del acusado, en el domicilio ubicado en número tal, colonia igual protegida, en el municipio de, eso lo podemos deducir debido a la autoridad que conoce del juicio, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, precisamente en el área de la cocina, refiriendo a la menor que el acusado le tocó su vagina a modo de sobársela. Eso ya es en audiencia de juicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. De la acusación realizada por el Ministerio Público se desprende que está realizando la acusación hacia el acusado del delito de abuso sexual a menor de edad, que está regulado en el artículo 270, en el caso concreto, fracción segunda del Código Penal para el Estado de México, el cual es vigente. Recordemos que cada entidad federativa posee su Código Penal, ya que el único código que está regularizado de manera nacional en la materia penal es el Código Nacional de Procedimientos Penales y las diferentes leyes federales que, bueno, imponen una pena punitiva, ya sea de libertad o de multas. Bueno, del estudio de ese artículo se desprenden los siguientes elementos. Que se ejecute a una persona menor de edad es un elemento subjetivo. El siguiente, o se ejecute a una persona que no tenga la capacidad de comprender las cosas. En este caso se cumplen los dos elementos, ya que la menor de edad es menor de edad al no contar con la mayoría de edad, que son los 18 años, y tampoco puede comprender los hechos que están sucediendo debido a la edad que está poseída en el momento que sucedieron. El tercer elemento que posee este tipo es una persona que no tenga la capacidad de resistir el hecho, la cual también se acredita, por así decirlo, con la declaración, ya que no es posible que una niña se pueda resistir a los hechos de que alguien mayor que ella, tanto en tamaño como en edad, proceda a hacer los siguientes actos, que es un acto erótico o un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. Es decir, puede consistir en tocamientos, en palabras, en actos sexuales que la persona o el autor o el posible autor intelectual del hecho o del ilícito haga o obligue a la menor que lo realice. Pasamos a el siguiente elemento. A quien lo realice en su presencia, es decir, estando él en el lugar de los hechos, o a quien haga ejecutarlo para sí, es decir, aunque él no se encuentre presente, pero se ayuda de un coautor para realizar los hechos.
o a quien haga ejecutarlo en otra persona. Es algo similar, pero puede ser totalmente distinto. Me permití transcribir ahí, quizás no se alcance a ver debido a la calidad de la cámara y la pantalla, que es muy buena, pero bueno, también al final voy a anexar la presentación que estoy utilizando en los comentarios para que puedan acceder a ella fácilmente. Voy a permitirme leer un poco el artículo. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute una persona, los cuales elementos que ya analizamos: un acto erótico sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí en otra persona. Aquí ya vamos a la pena. A quien comete este delito se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Eso cuando no se realice en una persona menor de edad. Cambian diferentes elementos. Los principales ya los analizamos, es decir, que sea una persona menor de edad, que no pueda comprender los hechos y que no se pueda resistir a ellos. Lo que cambia es la sanción. Aquí la punibilidad es de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Cabe señalar que dice el último párrafo del presente artículo que la reparación de daño debe de ser de manera integral. Es decir, no se puede dejar sin atender ningún aspecto de los cuales la víctima ha sufrido un daño, ya sea físico o psicoemocional, o incluso en este caso un daño a su patrimonio, debido a que el hecho de que ella tenga que asistir a terapia le ocasiona un decremento o un daño a su patrimonio debido de los hechos que la probable víctima vivió. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, también en la sentencia se hace el análisis de las diversas pruebas que el Ministerio Público presentó al órgano jurisdiccional como parte de sus medios y pruebas ya en este momento procesal, que consiste en la siguiente. Primero, una prueba pericial presentada por una trabajadora social, en la cual obviamente hay que recordar que para el desahogo de todas las pruebas periciales o testimoniales se deben de cumplir con diferentes requisitos. La prueba testimonial, hay personas que se pueden abstener de realizarla, pero siempre se debe de preguntar su identidad. Debe de tomarse la protesta legal antes que eso, disculpen. Primero es la protesta legal, posteriormente la individualización del testigo y procede a declarar. Para efectos de un dictamen o una prueba pericial, obviamente posterior a la protesta que realiza el órgano jurisdiccional, estas personas deben de acreditarse, es decir, deben de acreditar por qué son expertos en esa materia que hoy están desarrollando como peritos, y posteriormente deben de explicar su método, las conclusiones a las que llegaron. Y bueno, obviamente respetando el principio de inmediación entre las partes, cada uno se le es permitido realizar un interrogatorio o contrainterrogatorio, dependiendo si lo realiza el Ministerio Público o la defensa. La prueba generalmente, la parte que presenta la prueba es la que tiene derecho a realizar primero las preguntas y después la otra parte. Bueno, volvemos a la pericial en trabajo social. Se individualizó, tomó protestas, se individualizó y posteriormente, en grandes rasgos, su prueba versó acerca de que el hecho de que la víctima tuviera que estar acudiendo a diversas terapias psicológicas le ocasionó un daño al patrimonio y a la calidad de vida que poseía esta persona, ya que son gastos los que se implican en estar asistiendo constantemente con una atención profesional en psicología para que ella pueda retomar y analizar los hechos que vivió. Bueno, también presentó el dictamen pericial en psicología, el cual determinó que la víctima presentaba signos de que había sido víctima de un abuso sexual y diferentes cuestiones que en criterio de la perito acreditaban que había vivido esa situación. La siguiente prueba es una prueba en criminología,
para tratar de describir el perfil del posible autor de los hechos que la ley señala con apariencia de delito. Y bueno, también presentó dos pruebas documentales consistentes en una memoria USB. Eso es interesante porque esas pruebas documentales fueron desechadas por parte del juez, ya que no cumplían con las formalidades ni los principios que analizamos anteriormente. Principalmente estas dos documentales fueron desechadas ya que la persona encargada de presentar o de desarrollar la prueba no poseía la acreditación necesaria para poder presentar una prueba pericial en esa materia, por lo tanto fueron desechadas. Voy a hacer un ejemplo quizás muy burdo, es como si un piloto del Metrobús quisiera manejar un avión, obviamente no consta o no cuenta con los conocimientos para poder desempeñar esa labor. Por eso es muy importante que todos los medios de pruebas que sean presentes y todas las pruebas, ya sea periciales, documentales y todas las que la ley señala que son muy diversas, deban de tener su debido sustento tanto legal como el profesional que se encargue de determinar ciertas circunstancias sea totalmente acreditado para poder realizarlas. Y bueno, diferentes declaraciones acerca de distintas personas, tanto del Ministerio Público encargado que en ese momento tomó la denuncia, como de la víctima directa, es decir, la menor de edad de identidad protegida, y la víctima indirecta o pasiva, es decir, la madre. Voy a detenerme un poquito aquí porque la sentencia, la narración que realiza la madre de los hechos, ella no estuvo presente al momento en que sucedieron, pero después de distintas pláticas con su hija menor y de diferentes conjeturas a las que ella llegó, fue que llegó a la conclusión de que su hija había sido víctima de abuso sexual por parte del presunto imputado. Pero bueno, no me quiero adelantar más, pasamos a la siguiente diapositiva. Todas las anteriores pruebas son pruebas determinantes, disculpen, corrijo, son pruebas que guían el criterio del juzgador, pero ninguna es determinante, es decir, no existe alguna prueba de algún médico legista que pueda realmente determinar que la víctima sufrió un abuso sexual, no existen rasgos de violencia física y debido a que la menor de edad pues no comprende el hecho, es muy difícil que se pueda acreditar una violencia emocional. Entonces, de todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, las únicas a las cuales el Tribunal de Enjuiciamiento les otorgó el valor probatorio fueron las declaraciones tanto de la víctima directa, es decir, la víctima menor de edad, y de la víctima indirecta, que ya anteriormente las había explicado en qué consistían. También puntualizan acerca de las documentales desestimadas que desecharon este tribunal o el juez, ya que no contaba con la acreditación debida de la persona que la dictaminó en este caso. Así son los únicos dos indicios que presentó la Fiscalía, y con estos dos indicios no se pudo corroborar, en palabras del tribunal, las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. Por lo tanto, se establece una insuficiencia probatoria para justificar los elementos del tipo penal en estudio. Es decir, de las dos pruebas que presentó, las únicas testimoniales son insuficientes para determinar que el sujeto activo de la acción haya sido el que realmente la realizó. Entonces, al creer o al existir esa incertidumbre del lugar y de los hechos en el que sucedieron, pues el tribunal no puede determinar que el acusado ha sido culpable. Aunque todavía no llegamos a las conclusiones, ya el tribunal está dando por asentado que no existe la suficiente carga probatoria. Disculpen, suficientes pruebas para determinar el hecho. Bueno, por parte de la defensa privada del imputado, se ofrecieron las siguientes pruebas. La declaración de diferentes personas. De manera general, fue la declaración de su esposa, de su hija,
de su hermano, es decir, el papá de la menor, de Teatro Tejida, su padre de ambos, el padre y su hermano, y de diferentes personas que trabajaban en el área donde él vive, que es una zona residencial. A grandes rasgos, los hechos que declaran todas estas personas es que el día que sucedieron los hechos, el imputado no se encontraba presente en el lugar de los hechos, que habían sido la casa de los padres, sino que él había acompañado a su hija a una guía o a una actividad informativa acerca de las universidades donde él pretende o pretendía inscribirla. Posteriormente se dirigieron al inmueble, a su hogar, y estuvieron ahí un rato hasta que la hija salió a una fiesta y posteriormente el sujeto fue a recoger a su hija. Todo esto lo refieren los testigos con alguna que otra variación. Pero bueno, también además de esas pruebas se presentó dos periciales en psicología y diversa evidencia documental. Acerca de esa diversa evidencia documental se presentaron cintas donde se podría apreciar que el sujeto estuvo en su domicilio el día de los hechos, a ciertas horas. Por lo tanto, se acreditó o se robusteció el argumento del defensor público al decir que no existía la presencia del sujeto activo o del supuesto sujeto activo en el momento y lugar de los hechos. Pasamos a las resoluciones. Bueno, ese tribunal de enjuiciamiento resolvió una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso sexual. Y bueno, el segundo se instruyó a las autoridades la presente sentencia. Y tercero, que es el efecto más importante, se declara la libertad inmediata del imputado. Es decir, al haber esa insuficiencia probatoria, al no poderse haber acreditado los elementos de tiempo y lugar en el que sucedieron los hechos, ni siquiera se pudo entrar al estudio de los elementos subjetivos, normativos y materiales del hecho con apariencia de delito que la ley señala como abuso sexual. Bueno, se hace el conocimiento de todas las partes y bueno, aquí cometí un error un poco grande. Esta determinación era de un juez de primera instancia. Lo vemos en esta parte donde dice que se hace el derecho a las partes de la interposición de recurso de apelación. De todas formas, los elementos son los mismos. Puede ser la audiencia de juicio llevada a cabo ante presencia de un solo órgano jurisdiccional o de un tribunal de enjuiciamiento que se conforma de distintos jueces, los cuales determinan la sentencia que estamos analizando en este momento. Antes de pasar a la siguiente sentencia, me gustaría hacer esta reflexión, por así decirlo, o disertación, ya que como lo vemos en el sistema en el que nosotros o el país se maneja un sistema acusatorio oral, el Ministerio Público tiene la facultad y la obligación de hacerle llegar al órgano jurisdiccional las diferentes pruebas para poder acreditar su acusación. Pero debido a que el sistema actual está tan saturado de delitos creados o incluso montados y que no existe la suficiente infraestructura dentro de las diferentes unidades administrativas de los ministerios públicos, hace muy difícil que ellos puedan realizar la investigación de una forma correcta. Incluso a veces ni siquiera hay recursos. Y si nos ponemos a pensar acerca de que esta pequeña o la probable víctima del delito de abuso sexual ni siquiera puede defenderse por sí misma, es triste el saber que las autoridades no realizan la labor de llevar hasta el fondo la investigación. Ahora, debemos de recordar que el juez no puede formar parte de esa investigación, ya que rompería con el principio de mediación de las partes.
por lo tanto, toda la carga probatoria del ilícito o de los delitos que se cometen le corresponden al Ministerio Público. Es algo triste, pero pues es la realidad de los hechos. Pasamos a la siguiente resolución. El recurso de revisión, ¿ok? Esto ya es ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ya se vivió todo un proceso penal, ya hubo una primera instancia ante el Tribunal de Juiciamiento, una segunda instancia con el recurso de apelación. Se interpuso el amparo indirecto en este caso. Se resolvió el juzgado de distrito, pero no conforme con la sentencia, a pesar de que amparaba y protege, el autorizado del quejoso interpuso el recurso de revisión contra la sentencia que vamos a analizar a continuación. Bueno, lo que vamos a analizar es el recurso de revisión. Tenemos ahí el órgano jurisdiccional. Voy a permitir tomar tantita agüita. El órgano jurisdiccional es el primer tribunal colegiado en materia penal de tercer circuito. Hay que recordar que México se divide en diferentes circuitos para la impartición de justicia en materia de amparo. Lo anterior se puede analizar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la competencia a través de la determinación del Consejo del Pleno de la Judicatura 03 del 2013 determina dividir en circuitos la impartición de justicia a nivel federal. En este caso le corresponde al estado de Jalisco, el lugar donde ocurrieron los hechos, el tercer circuito. El lugar y fecha, Zapopan, Jalisco, a 30 de junio del 2023. Este ya es un caso más actual por trabajarlo de una forma al momento en que se graba el video. Y vistos, es decir, lo que se analiza o lo que está presente en materia de resolver el recurso, es el TOCA número 123-2023. Yo inventé ese número porque como la sentencia y su versión pública no podemos analizar todos los datos acerca del TOCA que constituyó el presente recurso que se estudió, pero bueno, tengámoslo presente. Y formado con motivo del recurso de revisión contra la sentencia que emitió el juzgado de distrito en fecha 12 de enero del año 2023. El recurrente en este caso ya no es quejoso porque está interponiendo el recurso de revisión, pues es el quejoso de identidad reservada. Y la autoridad responsable, la que emitió la sentencia de amparo, fue séptimo de distrito de amparo en materia penal con residencia en el estado de Jalisco. Recordemos esto con base en la publicación realizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 03 del 2003. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, resultandos en materia de amparo es un poco distinto. Cambian los elementos que los juzgadores toman a consideración. Resultandos son como un antecedente previo acerca de todo lo que sucedió. Bueno, el recurrente interpuso demanda de amparo contra los actos del juez 17º de control. Estos actos fueron, a grandes rasgos, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la prisión preventiva oficiosa por 4 meses y en un auto el juez acordó que se otorgaba la ampliación de tiempo de prisión preventiva oficiosa. Y bueno, también se le reclama al director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad. Obviamente esto al estimar el quejoso que se violaron sus derechos consagrados en el artículo 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa del presente juicio.
El juez resolvió el amparo directo, corrijo, indirecto, pero inconforme con la resolución, el quejoso interpuso el presente recurso. Sé que ya lo habíamos dicho, pero ya vamos con un poquito más de detalle, al igual que la sentencia anterior, pongo los fundamentos para que los puedan consultar. Si no se alcanza a ver bien, en el link que dejo en los comentarios se puede ver la siguiente presentación. El recurso de previsión está o se encuentra, el recurso de revisión se encuentra regulado en el diverso 81, en este caso, fracción E de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, los considerandos. Es competente. Tenemos los diferentes diversos, como los hechos sucedieron en Zapopan, Jalisco, le corresponde el tercer circuito. Aquí viene de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución, 81 y 84 de la Ley de Amparo, y 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que les comentaba hace un momento. Y bueno, así como los puntos primero, fracción segunda, tercera y fracción tercera del Acuerdo General 3 del 2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, el segundo considerando es la legitimación. Recordemos que en la Ley de Amparo se puede, son partes o forman partes tanto la autoridad responsable como el quejoso que posea un interés legítimo. Es decir, que afecte directamente los actos u omisiones, o en este caso, porque es amparo indirecto. Si fuera amparo indirecto sería que afecten su esfera jurídica, la sentencia, el laudo o la determinación que ponga fin al proceso o al juicio. En este caso, como es amparo directo, los actos o omisiones de la autoridad responsable afectan su esfera jurídica. Por lo tanto, el quejoso posee un interés legítimo para promover el juicio de amparo o la demanda de amparo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo anterior en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. Competencia es competente, ya que según el inciso E del artículo 81 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión se puede promover contra sentencias que han sido dictadas en una audiencia constitucional. Cuarto es la oportunidad de interponer el recurso. Se interpuso en el término de 10 días que regula el artículo 86 de la Ley de Amparo, que dice que el quejoso tiene un término de 10 días para interponer el recurso de revisión contra diferentes supuestos. Ya vimos en este caso, es contra una sentencia dictada en una audiencia constitucional. Bueno, el quinto es muy interesante porque debido a todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta y a los conceptos de violación que hacen valer el quejoso o las diferentes partes que pueden promover el juicio de amparo, es innecesaria su transcripción. Esto pareciera contradictorio contra los principios de exhaustividad que deben de poseer toda determinación judicial o toda sentencia, pero hay una jurisprudencia que dice que no es necesario, ya que no existe un fundamento legal explícito donde se le obliga a los jueces o a las autoridades transcribir los conceptos para que estos principios se cumplan. Esto no quiere decir que si no están presentes en la sentencia no se cumpla con esos principios. Recordemos que el principio de exhaustividad es que el órgano jurisdiccional pueda analizar todos y cada uno de los elementos, en este caso de la acusación o de los conceptos de violación que le causan agravio al quejoso. Bueno, aquí está la jurisprudencia. Corrijo su rubro, lo dejo en la siguiente diapositiva. La dejo un momento y explicamos un poco su contenido. Es interesante también porque esta jurisprudencia es perteneciente a la 9ª época. Actualmente ya estamos en la 11ª época. Entonces,
es anterior a la reforma que hubo en materia de derechos humanos, y aún así el juicio de garantías, como se le conocía anteriormente, que conocía de las garantías individuales que la Constitución política consagraba, con las reformas realizadas en el año 2011 en materia penal, actualmente, bueno, el juicio de amparo y la ley de amparo anterior se derogó y se creó la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución política. Su artículo primero, la ley de amparo, que es toda la materia que estamos analizando en esta segunda sentencia, establece que la ley de amparo es para conocer acerca de la legalidad y de los derechos humanos o constitucionalidad que ocasionan o que violan los actos o omisiones de las autoridades o las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio. Es muy interesante esto, ya que a raíz de todo esto ha habido una reforma y un cambio totalmente. Quizás nosotros que entramos ya con las reformas a la carrera estamos un poco más familiarizados, pero en su momento cambió muchas cosas del derecho mexicano. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es algo acerca de los que les comentaba ahorita. Es que la jurisprudencia que se tomó en cuenta para dictar la resolución al recurso de revisión, aunque es anterior a las reformas realizadas en materia de derechos humanos, son válidas, ya que la ley de amparo en su transitorio sexto establece que siempre y cuando no contravenga lo que dice la ley de amparo, pueden ser aplicadas. Esto obviamente respetando el principio pro persona y respetando lo que establece la Constitución política, ya que la jurisprudencia no puede ser aplicada de forma retroactiva en perjuicio de nadie. Y el considerando séptimo, que es la determinación que adopta. Ahora vamos a leerla, me voy a permitir leerla para saber qué determinación tomó. Dice, son fundados los agravios expresados por el recurrente en suplencia a la queja. Recordemos que en materia de amparo existe la suplencia de la queja, o como mi adorado y querido maestro Óscar López Sotomayor determina o nombra como la suplencia de la ignorancia, ya que, como recordamos y como sabemos, en materia de derechos humanos, lo ideal es que todo sea lo más exhaustivo posible, tanto en los conceptos de violación que hace valer el quejoso, como en las sentencias que se dictan. Por eso también no en perjuicio y en beneficio, al contrario de todas las personas que recurren a la ley de amparo, existe la suplencia de la queja para así poder subsanar los errores que puedan existir en un concepto de violación y se le conceda la justicia y protección de la Unión, siempre en beneficio de las personas. Bueno, volvemos. En suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción tercera, inciso A de la ley de amparo. Conduce a modificar la sentencia sujeta a revisión y que se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos que vamos a analizar a continuación. Antes de analizar, un descansito otra vez para tomar tantita agua porque hace falta hidratarse. Bueno, volvemos a los considerandos. Ya había relatado los hechos, pero el delito que se le atribuye al quejoso es el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado. Recordemos, estamos en el estado de Jalisco, entonces el Código Penal del estado de Jalisco o para el estado de Jalisco es el que lo prevé en su diverso 233 con relación al 236, fracción primera, fracción novena y onceava del Código Penal. Aquí está. Me voy a permitir leerlo para efectos de que se pueda comprender un poco más de qué se trata. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena a mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella, con arreglo a la ley. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el activo tenga en su poder lo robado, aun cuando lo abandone o lo desapoderen de él. Tenemos diferentes elementos, pero bueno, hay un elemento normativo que tenemos que tener
muy en cuenta qué se entiende como cosa ajena mueble. Lo define el siguiente párrafo. Dice, se considera cosa mueble todo objeto susceptible de ser trasladado de un lugar a otro, ya sea que se mueva por sí mismo o por efecto de una fuerza exterior, incluyendo los objetos que hayan sido adheridos a un bien inmueble. Eso se entiende como cosa mueble, cosa ajena que no sea de su propiedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. El artículo 236 regula las agravantes o las calificativas, corrijo, que se pueden aplicar al delito de robo. En este caso, la fracción primera es una calificativa que se ejecuta en las personas o con violencia en las personas, aun cuando la violencia se haga a persona distinta de la robada, que se halla en compañía de ella o en inmediaciones de donde ocurra la comisión del ilícito. Perdón si me estoy yendo muy rápido, pero es un poco largo lo que estamos analizando. Esa es la primera calificativa. La fracción novena tiene otra calificativa, que es recaiga sobre vehículos automotores. Y la siguiente calificativa, que es la fracción onceava, dice que la violencia a la que se refiere la fracción primera de este artículo se ejerce valiéndose de armas o en el caso de que el sujeto activo fuere diestro en artes marciales o la víctima o ofendido fuere menor de edad, tenga algún problema de discapacidad física o psíquica a los activos, y los activos sean dos o más y genere una desproporción física del pasivo hacia los activos. Dado a que es una versión pública y a que es únicamente la sentencia, no estudian en la sentencia en su totalidad el fondo de cómo se dieron los hechos que le fueron imputados al quejoso. Pero en un punto de la sentencia podemos analizar que el probable delito del que se le acusa, que es de robo calificado, sucedió al momento en el que supuestamente, según la acusación de la fiscalía, él realizó el robo de un auto o de un vehículo de uso oficial utilizando armas de fuego, por lo cual se actualiza la violencia y es calificado. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? El fondo de esta sentencia es la prisión preventiva oficiosa, la cual es una medida cautelar que se encuentra regulada en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. En ese artículo hay un supuesto que dice que es un delito que amerita la prisión preventiva a aquellos que se ejerzan con violencia o con uso de armas de fuego exclusivas del ejército. Entonces se actualiza ese supuesto que esa lista contiene en el artículo 19 constitucional. Bueno, eso es lo que la investigación da a entender y lo que se aprecia de la sentencia. Por eso, vamos a analizar un poco más adelante, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos un poco más del fondo del asunto. Posterior a la audiencia de vinculación al proceso, el imputado en ese momento solicitó la ampliación del término constitucional, que igual se encuentra regulada en el artículo 19, párrafo primero, por el término de 144 horas, a efecto de que pudiera realizar o recabar mayor datos de prueba o medios de prueba, con la cual, posteriormente a que haya fenecido el término constitucional, el juez de control determinó no vincular al proceso al ahora quejoso. Contra esa determinación, el Ministerio Público promovió un recurso de apelación. Los magistrados de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvieron que la determinación realizada por el juez tenía que ser reconsiderada y tendría que dictar auto de vinculación a proceso y orden de reaprehensión contra el quejoso, y que debía de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Ya dijimos su ordenamiento jurídico. El Código Nacional se regula en el artículo 155 y 165, párrafo segundo, al 167 del Código Nacional adjetivo a la materia. Me voy a permitir leer el artículo 155
fracción 14. Un momento, por favor. El artículo dice: a solicitud del Ministerio Público de la víctima o ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Fracción 14. Dice: la prisión preventiva. Esta puede ser, ya la analizamos, la oficiosa, que es la que se encuentra regulada en el artículo 19 constitucional, o justificada, es decir, debe de existir un debate entre las partes por las cuales el Ministerio Público solicite esa medida cautelar. Ahora, esto es algo que quizás se entienda de manera muy general, pero el fondo del asunto es lo más importante. Recordemos lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas medidas de las cuales el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de la víctima, puede determinar a efectos de que el imputado o investigado no evada a la justicia y no entorpezca el procedimiento. Existen diversas, en el artículo 155 tenemos más de 14 fracciones que regulan diferentes medidas cautelares, como lo puede ser el uso de algún localizador, el arraigo domiciliario, que el imputado se presente ante una autoridad que esté al pendiente de que esté acudiendo a juicio, que sea separado del domicilio y etc. Hay diversas, pero para eso son, para que no evada la justicia. A todas estas medidas deben de seguir ciertos principios, ya lo dijimos, las debe de solicitar el Ministerio Público o la víctima. Es decir, el juez no posee la facultad de imponerlas o de oficio, al menos que sea solicitado por el Ministerio Público, ya que si no rompería con los diversos principios que a lo largo de la exposición hemos analizado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acto siguiente y después de la terminación del Tribunal de Segunda Instancia, y después de que fue cumplimentada la orden de reaprehensión, se llevó al quejoso ante presencia del órgano del juez que conoció de primera instancia, del juez de control, y este determinó aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos que se le atribuían, o el delito que se le atribuía, que es el de robo calificado, la actualización del supuesto del artículo 19, párrafo segundo, del uso de armas de fuego exclusivas y con violencia, que señala como que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pasó un tiempo con esta medida cautelar impuesta, pero no fue hasta que el Ministerio Público solicitó una ampliación de la medida cautelar, o del tiempo que duraba esta, que el quejoso interpuso el recurso interpuso la demanda de amparo contra los actos de las autoridades ya anteriormente mencionadas. Y el juez de distrito, séptimo de distrito, con residencia en el tercer circuito, resolvió lo siguiente: que el juez de control debía de dejar sin efectos el auto de 8 de noviembre de 2022 y emita uno nuevo diverso en el término que establece el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hora y fecha para llevar a cabo, y determine hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la inteligencia de que deberá atender a los principios que rigen el sistema penal acusatorio, y una vez iniciada esta, dé oportunidad a las partes de debatir sobre la temporalidad de la prórroga de medida cautelar. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo concerniente a la petición que se le realice invocando los fundamentos y motivaciones que justifiquen su determinación. Es decir, verbigracia, o en otras palabras, la resolución del juez de distrito determinó que el juez repusiera esa parte del procedimiento para que se debatiera nuevamente por qué se le tenía que imponer prisión preventiva oficiosa. Pequeño spoiler: la prisión preventiva oficiosa es inconvencional.
Lo vamos a explicar más adelante, pero no pierdan esto en mente. Bueno, interpuso recurso de queja, corrijo recurso de revisión el quejoso, y el recurso de revisión modificó la sentencia para los siguientes efectos. Por lo tanto, en el artículo 77 de la Ley de Amparo, voy a permitirme leer ese artículo. Dice: los efectos de la concesión del amparo serán: fracción primera. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En este caso es un acto positivo de parte del juez de control y, corrijo, del juez de distrito. Entonces se tiene que restituir al quejoso sus derechos humanos en materia de violación o que le causaban agravio, en este caso al interponer recurso. Entonces la justicia de la Unión concedió la protección para que el juez 17º de control de enjuiciamiento y de justicia integral para adolescentes realizara las siguientes acciones. En primer término, dejar insubsistente lo determinado en el auto de noviembre de 2022. En cuanto a la prolongación de la medida cautelar, es decir, ya el auto de esa fecha queda insubsistente y debe de emitir otro donde acuerde lo siguiente. Cita las partes relativas al desahogo de la audiencia para resolver acerca de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Pero lo interesante es lo siguiente, que en dicho debate se debe determinar que no es procedente continuar con la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa por los siguientes considerandos que vamos a analizar a continuación. Bueno, pasamos a los resolutivos antes de saber por qué tomó esta determinación el Tribunal Colegiado de Circuito. Dice: se modifica la sentencia recurrida, ya vimos en efectos de que, y la justicia de la Unión ampara y proteja al quejoso respecto del acto reclamado consistente en la prolongación de las medidas cautelares. Ahora, la gran duda de todo el meollo de este asunto es: ¿por qué el Tribunal Colegiado de Circuito dictó la resolución anterior en los términos que ya vimos? La respuesta es muy sencilla. Porque la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Pasamos a efecto de estudiar acerca de qué se trata esta inconvencionalidad. Bueno, en primer lugar, y a consideración de los siguientes puntos. Como ya habíamos dicho, las medidas cautelares tienen por objeto el garantizar que el imputado no evada la justicia y compadezca al juicio, incluso que ponga en riesgo la integridad de las víctimas. Entonces, por lo cual debe de existir cierta proporcionalidad a la medida cautelar que se está determinando o que el juez determina a petición del Ministerio Público. El siguiente punto a considerar es porque la libertad personal es un derecho humano que el Estado debe salvaguardar, al igual que el principio de presunción de inocencia. La libertad personal es aquel derecho humano que todos poseemos para poder, valga la redundancia, vivir de una forma libre, es decir, que nadie nos imponga el hecho de no poder salir de nuestros hogares, el hecho de no poder caminar donde queramos. Es un concepto y un derecho humano tan amplio, pero tan sencillo a la vez, ya que con el simple hecho de llevar a una persona o privarla de su libertad, es violatorio de ello. Ahora, recordemos que un derecho humano es la mínima prerrogativa que nosotros como seres humanos poseemos por el simple hecho de serlo. Es decir, los derechos humanos no son otorgados por los entes o por los estados, sino que todo ser humano, por el simple hecho de ser un humano, los posee. Y es un derecho que debe de salvaguardar y garantizar los estados que así lo han reconocido o que han aceptado formar parte de los diversos tratados internacionales que regulan
y protegen a los derechos humanos. México es uno de ellos. Por ejemplo, México forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es un órgano internacional que se encarga precisamente de salvaguardar y velar por los derechos humanos. Ahora, este derecho de la libertad personal se protege en diversas instituciones. La principal es la Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto de San José, Costa Rica del año 1981. En ese pacto vemos en el artículo 7, me permití transcribirlo y lo voy a leer, dice: derecho a la libertad personal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Es decir, nadie puede detenerte, dice el artículo 16 constitucional, que nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes o en su familia sin una orden de autoridad jurisdiccional competente que así lo determine. Ahí reconocemos toda la mezcla de reformas que se realizó en la Constitución en materia de derechos humanos, y reconocemos que el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos consagra y protege este derecho. También en su artículo 8, la garantía judicial dice: toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Procede a darnos un listado de diversas garantías, pero ahí vemos consagrado el derecho humano a la garantía judicial, que también está consagrado en el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, tercero y cuarto, en los que establece que en los juicios de orden criminal no se puede interponer la sentencia por mayoría de razón o por analogía, y que en los juicios de orden civil las sentencias deben de ser dictadas conforme a la letra, en su defecto por la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se debe de basar en los principios generales del derecho. Es muy interesante todo esto porque las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos, en complemento con los tratados internacionales, nos dotan o nos otorgan una seguridad jurídica que simplemente nos están velando o garantizando. Pero recordemos que los derechos humanos, independientemente de que sean reconocidos o no por los estados, los poseemos por el simple hecho de ser derechos humanos. Pasamos a la siguiente diapositiva y voy a tomar otra vez un poquito más de agua. Ahora, otro tratado internacional del cual México forma parte es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su diverso 14 consagra lo siguiente: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. También vemos que ese derecho a la presunción de inocencia está consagrado en el apartado 20 del artículo, el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora también se ve la reforma que se realizó en materia de penal, ya que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 13, establece lo siguiente: el principio de presunción de inocencia. Ahora, ¿en qué consiste este principio? Lo hemos hablado, pero vamos a ahondar un poquito más. A la letra dice: toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida. Aún así, hay que recordar que la ley de amparo se promueve en base al principio de exhaustividad, es decir, se considera sentencia definitiva la de segunda instancia, pero a esa sentencia se puede promover el juicio de amparo. Es decir, se deben de agotar todos los recursos para que se pueda promover el juicio por violación de derechos humanos. Y bueno, podremos decir que
que las sentencias definitivas o las sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional no son totalmente definitivas hasta que se agotan cada uno de los recursos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, se desprenden los siguientes puntos. En el sistema acusatorio oral, la imposición de esta medida cautelar se debe de someter a debate entre el defensor y el Ministerio Público, ya que a pesar de que existe un catálogo de diferentes delitos que la Constitución señala que ameritan prisión preventiva, en protección y en velo a los derechos humanos anteriormente mencionados, se ha declarado inconvencional esta medida cautelar. No por el simple hecho de serla, ya que como analizamos es para que el imputado no evada la justicia, sino que no es suficiente que el órgano jurisdiccional la imponga porque se encuentra en una lista. Debe de hacer un análisis exhaustivo y minucioso de todos los elementos y de todos los hechos realizados para que así en debate con el Ministerio Público y la Defensa pueda determinar si es procedente o no la imposición de esa medida cautelar. Ahora, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce lo siguiente, que hay dos finalidades legítimas de la prisión preventiva oficiosa: que el imputado no impida el desarrollo del procedimiento y que el peligro procesal no se presume, es decir, toda la prisión preventiva oficiosa o la justificada debe de ser impuesta proporcionalmente, es decir, si el delito o los hechos que se está investigando lo ameritan. Necesaria, es decir, siempre y cuando no exista otra medida cautelar que pueda garantizar que el imputado no evada la justicia, y excepcional. En otras palabras, no lo pueden estar imponiendo nada más porque lo dice el catálogo, sino que debe de ser muy puntual la imposición de esa medida cautelar. Ahora, todos los argumentos que he vertido anteriormente se robustecen con la siguiente jurisprudencia. Es de la 11ª época, es decir, es actual. Se dictó en octubre del año 2023. Y el rubro refiere lo siguiente: la prisión preventiva oficiosa. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción que la regula, es inconvencional, de conformidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro, contra México. En esta jurisprudencia vemos todos los elementos que analizamos anterior, desde el derecho humano a la libertad personal, a igual la garantía que lo consagra que nadie puede ser detenido o encarcelado de manera arbitraria. También analiza el derecho o el principio de la presunción de inocencia y la inconvencionalidad. Me voy a permitir leer esa parte. Así, la inconvencionalidad de la norma secundaria de que se trata se declara atendiendo al principio pro persona, conforme al párrafo 303 del fallo interamericano, tomando en consideración que no se trastoca la jurisprudencia de la Suprema Corte, es decir, ya existe una jurisprudencia anterior. Y es muy interesante porque el principio pro persona, a grandes rasgos y quizás de una forma un poco objetiva, es que a todos los seres humanos se les tiene que aplicar las leyes que así le beneficien o que le causen un mayor beneficio. No importa incluso si esta persona ha cometido un derecho, siempre se tiene que garantizar y velar por salvaguardar sus derechos humanos. Ese es el principio por persona, pro persona, corrijo. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar. Analizaremos el siguiente recurso de revisión o sentencia 3, entre paréntesis, ya que igual es un recurso de revisión interpuesto contra una resolución de un juez de distrito. Nuevamente es el primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, con residencia en Jalisco.
Lugar y fecha, igualmente, Zapopan, Jalisco, a 13 de junio del 2023. Es decir, esta sentencia fue dictada por el mismo órgano jurisdiccional, pero un tiempo antes del anterior. Igual tenemos aquí el número de toque, en este caso era la versión definitiva, no la versión pública de la sentencia, entonces lo tenemos aquí. Y bueno, es contra una sentencia del juez del distrito de fecha 12 de enero del 2023. La recurrente o quejosa es la persona Evelyn GG, me va a permitir llamarla así, y la autoridad, en este caso, es el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal del estado de Jalisco. Otra vez volvemos a resultados, es decir, todas las consideraciones que tomó anteriormente el órgano jurisdiccional. Bueno, interpuso la demanda de amparo contra el juez el juez noveno especializado de control y enjuiciamiento del sistema penal acusatorio adversal del primer distrito judicial del estado de Jalisco. Está un poco largo el nombre, al igual al considerar que se violentaron sus derechos humanos. Del amparo indirecto resolvió el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal. Ya sabemos todo esto con los fundamentos que vimos anteriormente. Y promovió el recurso de revisión por el fundamento en el diverso 81, fracción primera, inciso E, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Bueno, a grandes rasgos, de igual forma se impuso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, ya que fue emitido por órganos jurisdiccionales similares, ya que hubo una diferente composición en los magistrados que resolvieron del presente recurso, pero en esencia ese honorable tribunal colegiado tomó los puntos señalados anteriormente y los argumentos analizados ya en la sentencia 2 para determinar la presente sentencia, excepto el segundo, el segundo considerando que fue tomado en cuenta, que es el rubro de legitimación, ya que este recurso lo interpuso el autorizado de la quejosa y no ella misma por propio derecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, de igual forma, ya vamos a los resolutivos de una sola vez, con fundamento en el artículo 77, ya que la acción que realizó el juez es de manera positiva. Se obligó a dejar insubsistente lo determinado en la audiencia y citar a las partes a la audiencia para resolver acerca de el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa a una que sea realmente necesaria, proporcional y y que no sea extraordinario. Bueno, de un plazo prudente y pasamos a la siguiente diapositiva, que ya son los resolutivos de la sentencia. Primero, se revoca la sentencia recurrida y la justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en comento contra la sentencia que determinó cambiar la medida cautelar. Bueno, ya hemos terminado de analizar todas las sentencias, pero vamos con un bonus que vamos a estudiar o vamos a dar de una forma muy objetiva, muy general, acerca de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, esta surgió después de la celebración del Tratado de San José, Costa Rica, y es una institución judicial autónoma a nivel internacional que ejerce una función contenciosa dentro de de ciertas resoluciones determinadas por autoridades de los diferentes estados que conforman parte del tratado internacional o que aceptaron los lineamientos señalados para la protección de los derechos humanos que se tratan o que se protegen en el Pacto de San José, Costa Rica.
y es un mecanismo de control y de supervisión de sentencias. Tiene una función consultiva, es decir, ella es la que determina qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano. Ella es la que determina cómo se deben de velar, obvio todo lo anterior con base al pacto ya anteriormente señalado. Y bueno, tiene la función de poder dictar medidas provisionales para salvaguardar los derechos humanos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta corte, acerca del tema de la prisión preventiva oficiosa, ha resuelto dos casos muy interesantes. No vamos a ahondar tanto, ya que es una extensión y es un mundo totalmente a considerar. Los invito yo a que visiten la página de la Corte Interamericana. Ahí hay las sentencias que estamos analizando de los juicios que se analizaron en la Corte, y hay tanto versiones resumidas como una versión total y extensa de la sentencia que se dictó. Bueno, el primer caso se resolvió el 7 de noviembre de 2022 y era el caso promovido por Sonpaxle, Tepile y otros contra México. Ya lo dije a grandes rasgos, resuelve acerca de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y la Corte adujo que se están violando los derechos humanos que ya hemos mencionado anteriormente, ya que esa medida fue interpuesta por un periodo de más de 17 años. O sea, no es posible que si los hechos que se llevaron a cabo en 2006 y 2008 apenas en 2023 se estén resolviendo, y que los órganos jurisdiccionales pasaron todo ese tiempo sin resolver la situación jurídica de estas personas, por lo cual pues obviamente hay diferentes sanciones y multas que se realizan al Estado mexicano por este tipo de acciones violatorias de derechos humanos. Pasamos a la siguiente, el siguiente caso que resolvió la Corte, que es el caso García Rodríguez y otros contra México. Este caso se resolvió el 25 de enero del 2023 y bueno, en su resumen oficial, igual resuelve acerca de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, habla de muchas violaciones a derechos humanos que se realizaron tanto en la detención de estas personas como en la imposición de esa medida cautelar. Pero lo más importante de todo esto es que estas personas pasaron 17 años en prisión hasta que se resolvió su situación jurídica. Por eso intervino la Corte Interamericana. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Antes de terminar, yo les agradezco que hayan puesto su atención. Es un caso muy interesante, es un caso quizás que parezca complicado, pero realmente yo siempre he creído que mientras te apasione todo este mundo jurídico, pues va a ser interesante para ti. Antes de terminar, me gustaría recalcar que me llama la atención cómo los rubros de la Corte Internacional son más parecidos al sistema o como se denominan los rubros y los criterios jurisprudenciales de un sistema anglosajón que el sistema que tenemos aquí. Quizás eso nos debe de poner a pensar en una actualización todavía más exhaustiva a nuestro sistema procesal de derecho o de impartición de justicia en todos los ámbitos, ya que pues México se está viendo superado por distintas instituciones a nivel internacional. Y bueno, no creo que si nuestro Estado creó la ley de amparo en los años 1800, hoy se esté quedando atrás. Bueno, ahora sí, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, en el cuadrito.